la terraza, ay, ay, ay. Emisora La Terraza, cuarta temporada. A la terraza, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Bueno, y esta tarde en Ciudad Bolívar, en esta cuarta temporada de esta emisora La Terraza, ya con este son 10 entrevistas en esta cuarta temporada. Recuerden que estamos en el marco de Es Más Cultura Local. Recuerden quién les habla, Cristian Gómez de Periferia Producciones. Hoy en esta gran entrevista, para mí es un orgullo estar acá, presentar esta entrevista, porque este personaje ayudó a que la cultura del graffiti en Ciudad Bolívar creciera bastante, que muchos de los jóvenes se interesaran por el arte urbano que hoy en día llaman. Y en todos estos barrios como Paraíso, Alborizadora, El Perdomo, Sierra Morena, estuvo los tags de Cano Delix. ¿Dónde están los tambores? Mentiras, no. No, mentira, no, ya se fueron. Bueno, Cano, un gusto tenerlo en esta cuarta temporada de la emisora La Terraza, aquí con todo el equipo de Periferia Producciones. Cuéntanos. Bueno, gracias por invitarme. Qué chimba verlos trabajar arduamente, fuertemente, ver la manera en la que llevan los procesos locales, cómo los muestran, cómo es el desarrollo y la evolución un poco de la cultura local. Me parece bacano, lo dijeron los compañeros y compañeras que estuvieron antes con lo de pues, la música del Caribe, que ahora no recuerdo el nombre, me disculparán, pero es muy bacano que hayan ese tipo de espacios. Siempre lo dije en muchas reuniones a nivel local, que debían existir ese tipo de espacios y de momentos para mostrar el trabajo de los artistas y los gestores locales. Qué chimba, me parece muy bacano. Y gracias por invitarme, gracias por querer que haga parte de este proceso de ustedes también, porque al final hace parte también de mi proceso. Bueno, Cano, y ahí para todas las personas que están conectadas y todas las personas que en un futuro van a ver esta entrevista, porque pues tenemos una audiencia bastante amplia, cuéntanos de quién es Cano, por qué Cano. ¿Por qué Cano? ¿Por qué Cano? Ah, no me trae. Bueno, mucho gusto, yo soy Johan Duarte, pero me conocen en el mundo del arte urbano, de la pintura, del graffiti como Cano Delix. Soy artista de graffiti, ya van 25 años que pinto en la calle, aunque pinto desde muy pelado, muy chico. Gracias, pues, incentivado siempre por mi mamá, fue una persona que me incentivó siempre y me apoyó con la idea de pintar, de dibujar desde los pocos recursos que tuvimos, a mis profesores en el colegio, en la escuela, gracias a ellos. Fui construyendo una idea de dibujante, de artista, y gracias al graffiti, a la calle, al rap, al hip hop, se construyó esa imagen de Cano también, ¿no? Porque al final mucho de lo que yo hago hoy en día tiene unas bases que son esas vivencias en la calle, esas vivencias acá en la periferia, en el sur, el trabajar con diferentes colectivos de hip hop, con grupos de rap, que pues le aportaron a esta identidad también. Y pues a la construcción que he ido forjando un poco desde la mera práctica y nada, un poco de eso. Hablábamos ahorita con la parcera que está acá grabando, que pues la idea del nombre también surge porque pues en un momento cuando empecé yo no conocía nada de graffiti en sí como conceptos, sabía que era firmar y tal, pero no sabía conceptos como la idea de tener un apodo, un seudónimo. Entonces por eso fue la necesidad de un nombre. Para no alargarlo tanto, pues terminé en Cano. Después hoy en día me conocen acá en Colombia, en Latinoamérica, y la gente que me pueda conocer me conoce como Cano Delix. Bueno, ahí también hay una vaina algo mitológica, ¿no? Como de esto del dios ¿es el dios del arte? Sí, lo que pasa es que era primero como decir, bueno, Vulcano viene de Vulcano, que es el dios de las artes griegas. En Roma le conocían como Hefesto, pero entonces lo que yo hice fue después solamente dejarlo en Cano. Me gustó y cuando lo comencé a firmar fue muy chévere porque pues la gente lo comenzó a identificar muy rápido. Y yo hacía algo muy bacano y era que yo caminaba al barrio, yo era muy fiestero,
no significa que hoy en día no lo sea, pero cuando caminaba el barrio, San Francisco, La Acacia, a compartir, pues lo que hacía era firmar mi nombre, salía de las fiestas, firmar mi nombre, ir a las fiestas cuando estaba en el colegio, pintar una terraza. Entonces me gustaba mucho, brother, y comencé a hacerlo. Conocí la escuela de hip hop, aprendí un poco más, darle más identidad. Después cuando comencé a dar los talleres de graffiti acá en la localidad, pues caminar de un lado a lado, porque yo no me movía ni en bicicleta ni nada, sino caminando. Era bajarme de acá de Tres Esquinas o de Sierra Morena hasta San Francisco caminando, haciendo tags. Entonces como que todo eso también ayudó a dar a conocer mi nombre. Ha sido un proceso chévere. Eh, hablemos de sensaciones. Sí, Eh, y es importante reconocer que uno marcó un hito, que uno hizo algo por una cultura. ¿Qué se siente ser como uno de estos personajes, una de estas personas que representa la cultura hip hop a nivel mundial, representando siempre lo que es La Loma, la localidad de Ciudad Bolívar? es muy bacano porque esta tarde que hablábamos, el poder uno decir, no he tenido la necesidad realmente de irme de la localidad para darme o sea, como vivir en otro lado. Me gusta mucho ir en la localidad porque he sentido que hay muchos aportes que podemos hacer como personas y como artistas, desde la parte de la gestión, desde la construcción también social. Al final, parte de eso es, uno como artista no solamente es artista, y el artista se construye de diferentes maneras, pero cuando uno comienza a trabajar con las personas, ya no es solo artista, termina siendo un trabajador social, una carrera que no la estudias, weón, comienzas a aprenderla y a desarrollarla con la comunidad. Y eso que nos identifica como artistas, también lo comienzas a pasar como artista a la gente, a construir. Cuando enseñas, se supone que uno debería estudiar, esa es la idea, de estudiar una licenciatura de cualquier carrera, pero uno termina enseñando también. Eso es otra carrera, ¿cierto? Y eso de enseñar también es para aportarle a las personas. Me parece muy importante eso, ese punto. No todos lo hacemos, no podemos decir que todos como artistas lo hagamos o que busquemos enseñar, porque no todos lo hacemos, y es muy respetable, pero claramente que quienes lo hacemos buscamos siempre desde el aporte a la comunidad, ¿no? Desde que eres gestor, la idea es aportar a la comunidad. Eres artista, ya no es solo mi obra, la obra queda para la gente también. Entonces es una construcción bacana, ¿no? Y cuando uno comienza a viajar, es traer unas herramientas, es aplicar lo que sea acá y aprovechar eso que aprendió para llevarlo a otro lado y cuando regreso tomar esas herramientas con las que pude aprender y absorber de otros lugares para poder construir también acá. Entonces me parece muy importante en ese sentido, cuando uno viaja, lo que hablaba, ser un poco más universal. Salir del barrio no significa como que ya soy mucho más, sino salir del barrio para poder seguir construyendo el barrio, seguir construyendo la localidad. ¿Pilla? Y es importante porque Cano lleva una trayectoria muy amplia en la enseñanza. Yo recuerdo más o menos con unos 16, 17 años ver a Cano enseñando graffiti, nuevas técnicas, mañas para hacer graffiti, que hablábamos hace un rato que el aerosol no se desperdicia nunca. Y es como para las personas que llevan más tiempo en esto, estas escuelas como lo fue Elemental, como lo fue Calles con Mente, Busta Records, entre otros espacios Sí. que hubo en la localidad, pero también Cano con su escuela que es Lado Sur y como que todo esto que también hace con su parche, con Quimera Attack. Quiero que Sí. nos hables un poco como de eso, como... Lo que pasa es que el proceso de escuelas fue muy bacano y para mí fue muy importante, ¿sí? Porque yo hablo por allá desde el 2000, póngale. Sí, cuando yo pinto por allá desde el 99 en la calle, pero de esa fecha, unos años antes con el hip hop, era como, existe el hip hop, ¿no? Existe el rap y fue muy chimba, pero era como, uno es niño todavía, no se imagina que hay una cultura atrás de eso. Y a principios del 2000, cuando llego a la escuela de hip hop, me doy cuenta que uno puede aprender a cantar, a bailar, a hacer música y puede aprender todavía a pintar.
La escuela se vuelve un espacio importante. En ese entonces conocí al Hueso, yo ya pintaba, pero vi la importancia de la escuela, y la escuela en el barrio. Era la primera escuela de hip hop de Ciudad Bolívar, weón. O sea, esa se llamaba Elemental. Ahorita que me decían, ¿y qué va a pintar? Bueno, lo que me fluya, porque si no fluye, baila. Cuando caminamos con Elemental, era el espacio en la localidad. Parce, venía gente desde el norte, había gente de otras localidades que venía acá solamente a aprender de hip hop. Y era muy bacano. Habían otras escuelas, estaba Golpe Directo en el centro, la escuela de Santa Cruz. Y era muy chimba porque aprender de hip hop era muy curioso para nosotros como pelados. Y los que ya estaban enseñando era gente que estaba haciendo hip hop de finales de los 80 y los 90 y quería también enseñarle a otros para hacerlo. O sea, hay que replicarlo. Y este parche con el que yo estaba camellando y aprendiendo venía de Semillas Creativas, de Juan Pablo, tal. Entonces me pareció bacano eso, weón. Y comencé a aplicarlo después. Sí, yo venía de la escuela, del colegio, de clases en donde los profesores vieron que yo sabía dibujar y me pedían que dibujara para que mis compañeros dibujaran. O sea, Johan, por favor, haga este dibujo para que sus compañeros lo hagan. Y me pasaban a otro salón para que yo dibujara, para que mis compañeros dibujaran. Y le estoy hablando del 96, del 97. Yo era muy niño, pero sabían y ellos identificaron que yo tenía una habilidad, una buena habilidad. Cuando termino Elemental, ¿cierto? Me dicen, Cano, ya me conocían como Cano claramente, Cano, tenemos otro proyecto y queremos que usted ahora sea el tallerista. Yo, claro, de una. Era comenzar a aprender mucho más graffiti porque ahora debo enseñarle a otras personas. Y yo decía, obvio, me gusta, lo estoy haciendo, pero yo no soy el mejor grafitero, weón. Entonces comencé a pulirme, comencé a aprender más graffiti, a aprender más conceptos para poderle enseñar a la gente, ¿sí? Participé en escuelas de hip hop acá en Bogotá, organizaciones, fundaciones, casas culturales, hablando de hip hop, hablando de graffiti, untándome mucho más de la esencia, ¿no? Y en eso también creciendo como artista, ¿cierto? Entonces, ha sido un proceso y me ha parecido bacano porque la escuela es una gran base, la escuela popular, porque al final eso es una escuela popular, de gente como uno que lo que sabe y lo que va aprendiendo durante la vida, se lo enseña a los demás también para que puedan crecer. Eso me parece bien chévere, parce, o sea, es bien importante. Eso fue en compartir. Es como entender eso, que el arte se vuelve como ese compartir, porque muchas personas creemos que el arte está como en las grandes academias, que solamente tienen acceso pues las personas con dinero, pero a la final surgen estas formas de hacer arte que son atractivas para los jóvenes, que son en teoría asequibles porque pues para las personas que de pronto nos están viendo, el graffiti hoy en día es un poco costoso ya que los materiales son costosos. Esta entrevista puede que acá llevemos 15 minutos, pero realmente esta entrevista lleva más o menos 4 horas ahí entre charla y charla. Entre charla y charla. Y es entender como que acá como que no hay una empresa que se haya puesto las pilas con los aerosoles y que de pronto para que sea un poco más fácil de adquirir como las pinturas, Cano, hablábamos de eso. Digamos, cuando yo inicié, claramente no habían como estas herramientas que conocemos hoy. O sea, tener aerosoles que sean especiales para pintar. Bueno, ya existían claramente, pero no acá en Colombia. Y los que podían tenerlos eran muy pocos. Las primeras marcas son europeas, ¿cierto? O gringas. Entonces acá en Colombia las pinturas que podíamos usar para pintar eran chinas o industriales o ferreteras, como decimos, ¿no? Y yo personalmente, yo soy de familia de barrio, familia que siempre ha pagado arriendo. Internet, nada. Vengo también de ese momento donde, hey, te llaman al teléfono de la casa, no, o sea, este es mi número, no te pueden llamar después de las 10 porque te regañan, tal. O
sea, nada de internet, cero internet y los recursos pocos. Entonces, yo qué hacía, cada vez que podía tener materiales, que de hecho me los ganaba mucho en el colegio o cuando hacía un trabajo para alguien, entonces eran materiales que yo usaba después para pintar. Cuando yo comencé a pintar mucho en la calle, a hacer bombing y tal, utilizar marcas como Aerocolor y tal, pues era para mí muy normal, porque yo no buscaba que fuera un aerosol perfecto, sino que sirviera para pintar. Em, y cuando vienen las latas chinas que son más baratas, 3.000 pesos, 2.000 pesos en ese entonces, pues uno quería tener era harta pintura para pintar. Y aún así no hubiera mucha pintura para eso, era como, tengo vinilos, tengo pintura a base de aceite, thinner, hay que salir a hacerlo, ¿sí? Pero era como, ¿qué puedo hacer? Pues, si voy a hacer un rostro, aprovechar las técnicas de que da como el graffiti, ¿no? Porque al final como esas técnicas se aprenden con el tiempo, cómo usar un aerosol, como tal, y era lo que había, como sin necesidad de boquillas especiales ni nada, sino, ¿cómo pinta usted con eso? Y hoy en día, pues hay unas herramientas mucho más breves, realmente, más fáciles de usar. Hay unos aerosoles especiales, los chicos ya usan más plantillas, está el stencil cap, muchas cosas que favorecen mucho más la práctica. Y se preocupan menos porque quede bien, porque ya aparentemente ya todo lo soluciona el aerosol. Se les olvida que no es el aerosol, es uno pintando con un aerosol. Entonces me parece chévere eso, cómo ha cambiado y todo, pero también me parece interesante que los pelados no se enfoquen solamente en el material como tal, sino qué puedo hacer con lo que tengo a la mano, ¿cierto? En un país como Colombia, donde muchos de los que crecimos pintando, los que pintan antes que yo y otros posteriores, donde usted no tenía 20, 30 aerosoles para hacer una pieza, sino vinilos, ¿cierto? El mismo Ospen en sus entrevistas habla de que tenía como algunas témperas y vinilos pequeños para pintar cuando pintaba en patios o algo. Es porque no teníamos como esa asequibilidad a un montón de pintura. Y aún así, hoy en día nos exigimos con lo que tenemos. Creo que las marcas tampoco se han preocupado desde un principio porque esta industria, porque pues al final el graffiti es algo muy bacano porque se ha vuelto eso, una industria, y la gente cree que es algo nuevo, que es algo de ahorita. La gente cree que, no, es que eso, mejor dicho, el graffiti eso ahorita es que se está haciendo. No, 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 esto ya lleva años acá en el país. Pero los de la industria, realmente los que han podido hacerlo, no se han preocupado por brindar una marca, ¿no? Como 100% colombiana. Un aerocolor debería ser como un aerosol chimba, muy bien hecho para esto. ¿Sí pilla? Pero bueno, son cosas y es la forma en la que trabajamos. Y aún así muchos países dicen que acá en Colombia hay marcas, que les gusta, porque la permisibilidad, la forma de hacerlo también cambia bastante. Entonces, parce, pues, y también hay que decir algo. Yo ya hoy en día he comprendido mucho, ah, porque gracias a los viajes, que cada país, cada ciudad tiene su forma. Una cosa es pintar acá, con lo que tenemos a la mano en Colombia, ir a pintar graffiti a Cuba, por ejemplo, en donde conseguir aerosoles es súper complejo, súper caro, es muy difícil, ¿sí? Ir a pintar a Bolivia, donde las marcas también son otras, o ir a pintar a Brasil, que las marcas sí son de allá, pintar en Ecuador, que la marca es diferente, que las necesidades son diferentes, en Perú, que a pesar de que es un país también grande, las marcas no funcionan como acá y la gente dice, no, es que en Colombia ya hay de todo, ¿sí? No, acá de pronto algunas personas se quejan por unas cosas, pero en otros lados quisieran tener lo que tenemos acá. Y en otros países, y aún así, acá somos muy versátiles, porque decimos, no, si no hay 20 aerosoles, pues deme vinilo. En cambio, un ejemplo, ahora que llegué de Europa fue como, allá no, yo, hombre, no, pues si me das vinilo yo pinto. No, 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 mira, toma aerosoles, pinta solo con aerosoles, todo bien, no hay problema. Tenemos harta pintura, yo, bueno, porque la cultura del graffiti y quienes lo practican han hecho de que le dan la importancia a ciertos materiales.
Allá hay sitios donde los aerosoles son muy baratos y el vinilo es muy caro. Pero acá el vinilo es muy barato y los aerosoles son caros. Hay cosas de cosas y está bien también. Bueno, eso es en teoría, ¿no? Porque, bueno, acá la recursividad de los grafiteros y los artistas, pues es tremenda. Yo me acuerdo pintando con vinilos ya echados a perder, o eso olía, oliendo feo y Sí. otras técnicas que no son ortodoxas ahí. Pero también es como esas técnicas de las que tú hablas, por lo menos muchos de los artistas hoy en día que no tienen tonos ya están mixeando. Eso para mí pues nuevo y hay pues, amigos y artistas que lo están haciendo, pero eso de mixear los aerosoles acá yo no lo veía. Y ahora es una técnica muy común. ¿Cómo ves? No, digamos, cosas como eso de mezclar los aerosoles o hacer como tener esos skills o esas mañas, han existido desde los 80s. O sea, cuando comenzaron a pintar, tomar válvulas de otros aerosoles para ponérselos a la pintura o arreglar las boquillas para que salga más o menos pintura, siempre se hizo. Pero lo hacían ciertos artistas. Yo acá me acuerdo que cuando comencé a pintar, un artista notable que en paz descanse me decía, no, si usted quiere mezclar la pintura, puede hacer esto. Yo, bueno. O el hueso me decía, no, vea, con esta válvula le sale la pintura, el trazo le sale más fino, ¿sí? O con esta válvula puede hacer una firma de tal manera. Pero también después me di cuenta que era sí las válvulas, pero también la mano, la agilidad. Y cada vez que usted iba pintando y pintando y pintando, como que iba adaptándose más a la forma en la que podía trabajar con un aerosol. Y claro, pues, hombre, yo he pintado mucho con aerosol, muchísimo, y poder hacer una línea muy delgada sin necesidad de cambiar una cap, o poder hacer un trazo muy fino y decir, vea cómo hago ese trazo, o decir, ese trazo es más grande y es la misma boquilla, uno decir, parce, todo eso también es una práctica. Entonces, hay algo que los chicos ahora como que lo obvian y es como, no, pues es el aerosol, ya tengo un aerosol súper especial, ¿para qué necesito aprender a pintar? No, 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 sí necesita practicar, sí necesita hacer tags en la calle, sí necesita pintar continuamente, porque si no, ¿cómo va a mejorar? Entonces, eso es bacano. Creo que sí, hay una industria, sí, hay muchos materiales y tal, pero al final siempre vamos a llegar al mismo punto. Eh, no es la flecha, sino el indio. Hay que aprender las técnicas, así como ahorita que hablábamos, pintar con pincel, pintar con lápiz, todo eso son técnicas y son importantes. No las puedo dejar de lado. Yo puedo hacer letras en la calle, pero es importante dibujar esas letras, hacerlas en un black book, hacerlo en un libro de dibujo. Si quiero hacer un rostro, primero lo voy a practicar en un papel, cómo es, ¿no? Aprender algo sobre ese tema para poderlo desarrollar, porque si no, esa es la importancia de la escuela, por eso me pareció importante y por eso siempre lo he aplicado y me gusta hablar del tema y replicarlo y bacano que hayan personas que lo seguimos haciendo como que yo sé esto, no soy de pronto el más pro en muchos sentidos, pero también puedo compartir el conocimiento que tenga al respecto. Me parece muy importante. Bueno, para Emisora La Terraza es muy importante pues estas historias y ver que la entrevista de hoy me parece muy chévere porque estamos construyendo este un banner, un muro, este muro, pues porque en últimas este tipo de piezas que se están construyendo en la emisora La Terraza se convierten en parte de nuestra escenografía. Pero es interesante cómo se va comenzando a plasmar ahí como estas palabras, estas cosas de esta conversación. Y como escuchábamos hace un rato, Canoelix, además de ser un gran artista de graffiti, también es un excelente gestor cultural. Y hablábamos hace un rato y es como que uno se tiene que comenzar a abrir sus propios espacios, estos espacios para uno también abrirle espacio a esos artistas. Cano, háblanos de estos proyectos que tienes ahorita, pues sé que es un festival muy importante, no solamente a nivel local, sino ya para mí es uno de los festivales más importantes a nivel nacional.
Cuéntanos un poco de esta experiencia con este festival, cómo Pues, se llama, cuántas versiones es- tenemos. digamos que ha sido lo bacano del proceso que he llevado un poco, que he compartido con algunas personas, se puede ser artista, lo que decíamos ahorita, ¿no? Como, bueno, es artista. Alguien puede ser solamente un artista. Y al final, cuando uno va a ver, los grandes artistas no solamente, voy a poner un ejemplo, Shakira, así, súper, a los que les gusta Shakira y tal. Shakira, por ejemplo, Shakira no solamente es la que canta, ¿no? Ella debe armar sus coreografías, o sea, danza. Ella se involucra mucho en la composición de sus letras y de su música. Entonces, ella también es música, o sea, ella sabe tocar instrumentos, ella no es solamente la que canta, ¿no? Entonces, uno de artista va a aprender muchas cosas para aplicar en su vida artística y en su carrera. Lo que le decía hace un rato, hacer escuela es una parte de ser artista. Me parece bacano, porque yo puedo pintar y tal, pero también hay que dejar algo. Y se trata de hacer escuela. Cuando enseño, de eso se trata. Si no, no conoceríamos mucho del arte hoy en día. Si muchos artistas, pintores, hablando de la pintura, no hubieran hecho escuelas o academias o enseñarle a otros y transmitir su conocimiento, no conoceríamos mucho de ese arte. Gestionar, ¿no? Esa parte, bueno, hago la escuela tal, pero gestionar ¿qué? Espacios para que otros pinten, pintura para que otros pinten, cosas que son importantes como pagos y demás para que otros puedan también hacer lo que hacen. Me parece muy importante porque si no hubiera personas que lo hicieran, no habrían espacios importantes, ¿sí? Un ejemplo, esto es un gran ejemplo, ¿sí? Si alguien o algunas personas no se hubieran puesto a gestionar estos espacios, muchos artistas no tendrían plataformas también para mostrar lo que hacen, ¿sí? Más allá, hoy están las redes ahora, y aún así se requieren espacios importantes para exhibir el trabajo. Si no hubieran galerías, si no hubieran museos, si no hubieran festivales, eventos y tal. Pero atrás de todos esos espacios hay gente que lo gestiona. Es un rol importante. Crezco con la escuela de evento, comencé a crecer gestionando con el Festival de Hip Hop de Ciudad Bolívar y comencé a hacer después otros eventos más pequeños, eventos en ese sentido, hablando de hip hop, pintando, convocando gente para abrir espacios en el barrio. Posteriormente comencé a hacer festivales que tenían que ver con graffiti. Hicimos cosas con la empresa privada, como 2 festivales con Cemex. Hicimos cosas con el centro comercial Gran Estación, como 4 festivales con Gran Estación, que pintar graffiti en un centro comercial, estrato 5 en Bogotá, exhibirlo, ¿cierto? Me parece que para ese momento que lo estamos haciendo no lo había hecho nadie y es como un hito en el graffiti bogotano. Muchos lo desconocen, otros sí, reconocen cosas bacanas con el tema de Gran Estación y parce, de ahí para acá comenzamos a hacer este festival que se llama Surfest Spray Latino, que es un festival que nace acá en Ciudad Bolívar con la necesidad de generar un gran festival y encuentro de graffiti en Bogotá. No somos el único, no fuimos los que no lo inventamos, un festival de graffiti, ya habían otros festivales, ya habían hecho cosas, pero pues nosotros le dimos una identidad también al graffiti de lo que es acá la localidad, porque obvio, habían otras cosas, habían otros encuentros, pero nosotros planteamos como un gran concurso, un encuentro chévere, un muro, y lo comenzamos a replicar. Y ya llevamos con 12 años haciéndolo. Y digamos, 12 años haciéndolo no solo en Ciudad Bolívar, sino llevamos 12 años también haciéndolo en 7 ciudades del país. Ya lo hicimos también en México, ya lo hicimos en Ecuador, ya hicimos una pequeña muestra en Madrid, en España. Entonces, como que, ¿cómo llevamos eso que hacemos desde acá a otros lados, no? Me parece bacano, es incentivar, es motivar a la gente, es ese compartir entre artistas para que crezca. Y ha sido algo complejo porque lo hablamos hoy un poco, y era no vivir netamente todo el tiempo de que si el Estado no me da, si la alcaldía no me da, yo no lo hago. ¿Sí? No se trata de eso. Se trata de que hay una necesidad de que exista el espacio. Que hayan chicos que tengan espacios para exhibir su obra, para darse a conocer, para que sean plataformas para ir a otros lugares. Y eso ha sido el festival. Ha sido a veces muy bueno, otras veces regular. El año pasado fue un festival que casi se nos sale de las manos, pero lo logramos hacer.
y nuestra intención era siempre, porque trabajamos para que otros también puedan tener ese espacio, artistas de afuera del país para que puedan venir a conocer el país, em, artistas que están iniciando que se den a conocer, artistas que quieren ir a otros países que conozcan y hagan conexiones. Entonces, es la importancia de estos festivales, brother. Y me ha parecido bacano hacerlo, hacer parte de los festivales, ser cabeza, hacer parte del equipo que realiza los festivales, porque, como lo digo y lo repito otra vez, son espacios importantes para la cultura en general, en general. Bueno, entonces para las personas que ahí nos están viendo, las personas que van a ver esta entrevista en los próximos años, ya quizás se den de cuenta, el Surfest Spray Latino, todo este proceso tan grande, todo este proceso de tantos años, 25 años lleva Canodelix, y de pronto, no sé, si de pronto el graffiti te ha llevado a alguna terraza como esta en alguna otra ocasión. Cuéntanos alguna experiencia, una anécdota que tengas en una terraza. Uy, bueno, de hecho tengo muchas, y acá en la localidad y en Bogotá y fuera. Yo lo he hablado con muchas artistas y personas. El graffiti, uno, pues ya obviamente y claramente hoy en día se considera un arte. ¿Por qué? Y ha sido un arte muy abierto. No es de academia, pero ha generado academia. No es algo que vas a verlo como una carrera profesional, pero los profesionales lo estudian. Me parece algo muy importante. Dentro de la cultura del hip hop es la práctica más riesgosa. ¿Sí? Analícelo. ¿Cuántas personas mueren haciendo graffiti? Hay muchos chicos que mueren haciendo graffiti porque se suben a una valla, hablemos de graffiti ilegal, se suben a una valla, van a un tren, las vías del tren, los atropellan los trenes, o porque les disparan, ya sabemos toda esa historia para no retocarla, o porque alguien los violenta, tal. El graffiti es algo riesgoso. Si lo hago legalmente, si yo estoy pintando un muro de gran formato y me caigo, me puedo matar, ¿qué ha pasado? Ese tipo de accidentes. Si me enfermo porque los gases de los aerosol, hay chicos que pintan grafiti y tienen ya un pulmón o han fallecido por ese tema, son cuidados. Entonces es muy riesgoso. Pero digamos que lo bueno de esta práctica es cómo trasciende, cómo rompe como esos esquemas, ¿no? Cómo va más allá. Y me parece muy chévere, parce, porque pues dentro de ese caminar, cuando uno pinta, tiene unas experiencias muy que le marcan, ¿sí? Tengo anécdotas. Unas son de reír y otras son de casi llorar. Acá, un ejemplo, una un poco amarga, que por eso dejé de hacer mucho graffiti ilegal y ha sido parte de la charla en mi viaje y eso. Acá en San Francisco, yo tenía la costumbre, y yo lo dije, de caminar, ir haciendo los tags, y yo, como decimos coloquialmente los que hacemos, yo curtí también mucho. Pero en San Francisco yo tenía un muro donde siempre llegaba y hacía mis tags, weón. Yo llegaba y pum, 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 ¿cierto? Hacía el tag, el ilegal, ¿cierto? Digámosle el ilegal, págate. Vamos acá. Tan. Cuando hacía ese grafiti así, parce, yo pasaba y pasaba y una vez dije, no, esta vez me voy a hacer unas letras grandes. Voy a hacer unas letras plateadas, un cromo, ¿no? Algo que digan, boom, esto lo va a leer todo el mundo. Pues la noche que voy, habíamos terminado un evento que llamábamos nosotros, ese evento le colocamos el canelazo rapero. Y terminamos el evento en Mason. No, ese evento lo terminamos en Mason allá con Fortaleza Urbana, que era otro parche con el que camellábamos allá en el 2009. Y veníamos caminando con un parcero que es DJ, el Siberiano, hermano de otro parcero que era el Crone, que era del crew también. Y veníamos caminando, le dije, parce, tengo unos cromos, voy a hacerme esta noche un cromo bien chévere acá en San Francisco, echa ojo que venga la policía y tal. En ese entonces estaban haciendo limpieza, entonces fue algo denso, porque pues ya sabemos cómo ha sido la limpieza y ese asunto acá en la localidad. Le dije, ojo porque si viene la policía o algo. Y ya reconocíamos el sonido de la moto de la policía.
Pues yo me pongo a pintar, me pongo a pintar. Y en un tiro, pues pasa de que escucho la moto de la policía. Pero cuando vi, estaban vestidos de negro, casco negro, y era una moto que sonaba como la policía, pero no tenía, pues, estampas de policía ni nada. Pues se bajan los dos tipos y me colocan dos pistolas en el abdomen. Y yo dije, parce, acá fue, me van a matar, weón. Y el parcero, el siberiano, también quedó así, congelado, ¿no? Frío, hermano. Yo solo alcé las manos, tiré los aerosoles, me trataron súper mal, muy mal. Y yo creí que me iban a disparar. Me pintaron las manos, me pintaron la ropa, me dijeron, ábrase de acá. Ábrase, ábrase. Y nos fuimos los dos, parce, como diciendo, marica, usted no vio. Dijo, no, parce, no eran tombos, tal. Y yo, parce, esa noche yo llegué a la fiesta que llegamos acá abajo a Juan José Rondón, porque veníamos a Juan José Rondón. Digo, no, parce, casi me mata la policía, los rayas, era la limpieza social, weón. Hermano, eso fue una anécdota que quedó para mi vida y yo por eso le bajé al graffiti ilegal. Porque después me enteré que en el barrio había gente que quería dispararme, que era otra gente y tal. Y yo dije, no, me tocó calmarme un poco. Y pues yo vivía acá, weón, la gente sabía dónde vivía yo y todo, ¿no? Y yo venía de momentos así, de pintar las terrazas. Yo hice fiestas, eh, crossover para hacerme dinero y tal, eventos. Y lo que hacía yo mucho era que si me invitaban a un sitio, yo decía, hey, ¿ahí puedo pintar? Si esto era una fiesta, yo decía, ¿puedo pintar ahí? Me pintaba en la terraza, tal. Pero siempre había alguien que tenía envidia por lo que hacía o algo. Y a veces me buscaban problemas a la salida. Una vez me apuñalaron por robarme, por quitarme la gorra. Entonces, sí tuve varios inconvenientes, pero siempre sí tengo varios recuerdos pintando las terrazas y la vuelta, ¿no? Como exhibiendo, como diciendo, no, acá estoy, pillen, yo soy el que pinta. Por eso, digamos, no tengo como ese problema de la cara. He hecho grafiti legal, pero hoy en día, como no hago mucho el grafiti legal, pues no tengo problema en mostrar el rostro y tal. Y ya esas son anécdotas, ya, pues ya fue hace años, weón. Son 15, 16 años atrás, 17 años. ¿En qué está Cano Delis? ¿Cuáles son esos proyectos que vienen andando? ¿En qué lo vamos a ver? Cano ya nos contó que hace poco llegó de una gira de por allá de Europa. Después de eso la perspectiva cambió, pero pues, ¿qué proyectos hay? No, pues digamos que la perspectiva no es que haya cambiado en sentido de que dejar de hacer cosas, sino como más bien como sumarle algunas cosas, que ha sido muy positivo. Yo he viajado, afortunadamente he podido viajar por Latinoamérica bastante, pintando, afortunadamente pintando, ¿no? Que es lo bonito, qué bonito uno viajar. Ahorita que hablábamos con Castel, uno exponer lo que uno hace, hermano, es lo mejor. Y si te pagan mejor, todavía, ¿no? Pero
pues se trata pues eso, de exhibir el trabajo. Realmente me han invitado a muchos sitios, pero hay cosas que a uno a veces lo limitan. A mí me negaron la visa a Estados Unidos hace, por allá en el 2012. Entonces poder uno moverse como artista también tiene sus limitaciones. No es como que solamente sea uno ir y moverse y ya, sino hay unas limitaciones. Pero Europa ya me han invitado hace unos años, ya me han invitado a algunos países y pues como yo le estaba dedicando mucho tiempo al festival que yo organizo y el trabajo y tal, pues no había podido viajar. Entonces este año, en cambio, sí tomé la decisión de decir, ¿qué diablos? Vamos a viajar a Europa. Y ha sido una experiencia bien bacana, bien bonita. Muy agradecido pues con las personas que hicieron posible que yo pudiera viajar, porque pues no es, yo no me mando solo. Yo no me mando solo. Hay gente atrás también que ha hecho posible que yo pudiera viajar. Mi trabajo, he tenido que hacer varios trabajos, varias comisiones acá para poder viajar. Eso no fue por medio de una beca, para ahí la gente que de pronto vea esto que diga, ah, ese Cano se ganó una beca y por eso viajó. No, no, no. Esa beca se llamó eh, Proyecto Cano. Em, Pude viajar, estar en varios eventos y encuentros allá en Europa. Meeting of Styles Alemania, Urban Giants en Milán, Italia, House of Paint en Ginebra, en Suiza. Hicimos dos eventos, y digo hicimos porque sí fue en colaboración con unos colegas de Perú y otros colombianos en Madrid. Estuvimos pintando en París, entonces fue un tour, eso fue realmente eso, un tour, moviéndonos con aerosoles en tren, en bus, en avión no porque no se puede, pero moviéndonos para lado y lado pintando, haciendo lo que mejor sabemos hacer, con artistas de diferentes países, conociendo de qué manera hacen también allá el rollo, qué diferencia hay, qué diferencia hay cómo hacemos acá las cosas a cómo se hacen allá, que también es la misión. Hablando de esa gestión, de la organización, de la logística, ¿cómo se hace? ¿No? Era parte también de esa misión. Fue algo muy bacano. Realmente, como le digo, estaba en otros países como México, Brasil, en Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela, en Cuba también, en Panamá. He estado pintando y viendo cómo trabajan, cómo hacemos, ¿no? Me doy cuenta que acá en Colombia realmente hacemos cosas muy buenas. A veces la gente se queja de la calidad del material, se queja mucho de eso, pero cuando usted se pone a ver, el material acá es muy costoso en relación a otros países, y aún así nosotros tenemos una calidad humana de hacer las cosas que de pronto allá a veces no hay, o también tenemos una forma de hacer las cosas también, en la del trato a la gente y eso, pero también allá hay cosas muy buenas, hay muy buena organización, que me quedo mucho con eso, de que siempre buscan que haya muchos espacios que sean excelentes para el artista, y también me quedo mucho con eso. Entonces ha sido una experiencia muy buena en ese sentido. Y este año, digamos, uno era yo poder pintar, terminar algunos proyectos que estoy haciendo de, de pequeño y gran formato. He estado pintando en diferentes partes de la ciudad, terminando algunas cosas, y darle pues al festival. Entonces va a estar haciendo otra vez el Surfest acá en Ciudad Bolívar. Vamos a hacer un gran encuentro. Esperamos que nos salga muy bien este año. Voy a estar pintando algunas cosas nuevas. Vamos a estar haciendo un encuentro que hacemos en Quibdó. Hacemos algo que se llama Quibdó Fest, que es como un proyecto paralelo. Se llama Quibdó Fest. Hemos hecho dos encuentros allá apoyados por la policía y por la Embajada de Estados Unidos en Quibdó. Y hubo gente que nos echó la madre y tal. Pero yo le decía a muchos, acá en Bogotá es una cosa, allá en Quibdó es otra. Sí, o sea, cuando dicen esa Bogotá, ¿cómo es que esa Colombia, cómo dicen la Colombia ya underground, esa Colombia que no conoce mucha gente? Quibdó hace parte de eso, donde la policía tiene que trabajar, donde les toca, les toca. Entonces, allá hicimos dos festivales muy chéveres, queremos retomarlo. Vamos a estar haciendo cosas en Medellín y también en la costa, en el Caribe.
retomando como algunos espacios, pero organizando para los artistas. Eso es lo que queremos. Y queremos también pues hacer algunas cosas acá en la localidad, intervenciones de gran formato con artistas a nombre del Surfest Spray Latino. De eso se trata este año un poco, man. No, muy interesante, ese espectro muy amplio y esas visiones que ya de recorrer el mundo, y volver Ir y volver, ir y volver, sí. volver a la cuna, al territorio, a este lugar donde lo vio crecer. Y en base a eso le quiero hacer una pregunta acá, ¿no? Si Ciudad Bolívar fuera una persona, ¿cómo sería? ¿A qué olería? ¿Cómo se vestiría? Es bacano porque, bueno, si hablamos desde el arte y la cultura local, me parece muy bacano porque Ciudad Bolívar es una localidad, ¿cómo se diría? Polifacética, creo que sí, en la que, digamos, yo he tenido la gran oportunidad de trabajar obvio, con hip hop, con rock, con cine. Digamos, ese documental, hoy hablábamos de Daniel, participamos en esos documentales que hizo Daniel hablando de hip hop por allá en el 2008, que salimos los zorreros, sale Karen, salgo yo, hablando de lo que era el hip hop en ese momento, que suena, 2008 ya suena un poco, ya vamos para casi 20 años, entonces uno dice, poder trabajar acá en la localidad, yo he pintado arriba en Pasquilla, ver cómo, qué cantidad de cosas hay, sería una persona vestida de muchos colores, brother, con una identidad dispuesta a compartir lo que tiene con los demás, que es algo también muy característico de acá. Que sí buscamos un crecimiento sin dejar de lado a nadie, y eso me parece muy chévere. Entonces sería una persona muy interesante, pienso que sería una persona vestida de muchos colores, muy interesante, muy polifacética y dispuesto siempre a compartir. Bueno, esa es la visión de Cano. Yo ahora viendo el personaje, también uno se imagina una Ciudad Bolívar atacada por muchos flagelos, pero con gente luchando, ¿no? Recuerden que tenemos una problemática en nuestra montaña, que pues le están sacando la piedra desde hace muchos años. Nos están sacando la piedra. Con esa piedra están construyendo toda la ciudad, pero pues las problemáticas pues son bastante fuertes. Ahí también ahora el Parque Ecológico Cerro Seco lo están convirtiendo, es como en un vertedero de escombros, de basuras, además que lo están privatizando muchas personas. Entonces pues es una lucha que se da desde acá, desde el territorio, desde la parte alta de Ciudad Bolívar. Recuerde que Cerro Seco comparte una frontera con Soacha y pues es como ese ecosistema que amortigua toda esta contaminación que de alguna manera le podría llegar al páramo de Sumapaz. Entonces esa es la lucha. Y le agradecemos mucho a Cano por aceptar esta gran invitación de Emisora La Terraza. Recuerden que esta es la 4ª temporada. Hoy, domingo 20 de julio del 2025. Recuerden quién les habló, Cristian Gómez, desde el equipo de trabajo de Periferia Producciones. Y ya para cerrar esta entrevista, Cano, yo quiero que nos dejes un mensaje para toda esta nueva generación de artistas, todas estas personas que de alguna u otra forma están empezando en el arte. O esta reflexión final que quisiera que nos dejaras. Que a pesar de que de pronto eso no lo tocamos, que a pesar de que estemos ahora mismo como tan inmersos en la tecnología, que no seamos mediocres, que realmente practiquemos lo que nos guste. Me gustó mucho lo que dijeron los compañeros que estuvieron antes que yo acá con la música, porque ellos, a pesar, tengo estos instrumentos, aprendamos a tocar esos instrumentos, botémosle toda la energía, dediquémosle. Pintar, como yo lo he dicho, no se trata solamente de tener los aerosoles y ya. Hay que dibujar, hay que aprender a manejar técnica, diferentes cosas. Desde lo más barato, no importa, pero siempre hay que ver que el resultado sea óptimo y que seamos muy autocríticos. No somos autocríticos, debemos ser más autocríticos. No se trata solo de seguidores en las redes sociales, se trata realmente de lo que hacemos. Y eso, los seguidores lo ven de lejos. Ojalá un seguidor pudiera ver una pintura en la forma en la que uno la ve, porque el seguidor podría realmente analizar qué es lo que estoy haciendo. Entonces hay que ser muy autocrítico, hay que practicar mucho lo que nos gusta realmente,
también respetando el trabajo del otro, ¿cierto? Y buscar esos espacios. Hay muchos espacios en la localidad para aprender, para crecer. Como artista, afortunadamente, sí han decaído espacios, pero siguen existiendo otros espacios. Y hay que buscar esos lugares, hay que buscar sitios, hay que buscar conexiones como estas, ¿no? Donde gente promueve esto que hacemos. Así como lo están haciendo ustedes con este proceso ahora de escultura local, lo hicimos nosotros hace unos 3 años con el festival, buscando espacios para que la gente pudiera hablar sobre lo que les gustaba, practicar, hacer talleres o workshops donde hablábamos de hip hop, de graffiti, de DJs, de tal, porque nos interesa seguir promoviendo esto. Entonces, bacano que lo hagan, que lo practiquen, que lo promuevan y que apoyemos. A veces no tenemos la habilidad, pero apoyemos a otros para que lo hagan. Creo que eso es muy importante. Hay que persistir en eso e insistir bastante. Hay que buscar que hayan marcas independientes o tal. Parce, hay que hacerlo. Y el mensaje es, no hay que parar, no podemos parar. Si paramos, nos jodemos. A la terraza, ay, ay, ay. Emisora La Terraza, cuarta temporada. A la terraza, ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Emisora La Terraza. Este proyecto es realizado con el apoyo del programa Más Cultura Local, una alianza estratégica de la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes y de Artes, la Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fuga y la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá.